días. En primer lugar, permítanme presentarme. Soy Ana Polanco, directora de Market Access y Corporate Affairs en Merck y directora del Comité Ejecutivo de Closing Gap. Es un placer para mí darles hoy la bienvenida a este evento virtual organizado por Closing Gap, un clúster que, como saben, está formado por 12 grandes empresas y que inició su andadura hace ya casi 2 años, con un objetivo muy claro. Por un lado, generar informes destinados a poner de manifiesto cuál es el impacto en el PIB y, por lo tanto, en la economía de aprovechar todo el talento femenino y, además de generar este conocimiento, pasar a la acción, impulsando medidas tanto desde el ámbito privado como público que ayuden a cerrar estas brechas de género que sabemos que aún persisten en nuestra sociedad, como hemos puesto de manifiesto con los diferentes informes que hemos ido publicando a lo largo de este tiempo. Concretamente, hemos publicado ya 7 informes, el de salud, conciliación, pensiones, ocio, movilidad, turismo y empleo, y los resultados de los mismos son tan contundentes que no dejan lugar a dudas. Yo les animo a que, si no los conocen, puedan acceder a ellos en nuestra web Closing Gap. Estamos en un momento en el que apenas han pasado 4 días desde que terminase el estado de alarma en nuestro país. La pandemia de la COVID-19 nos deja una tragedia en pérdida de vidas humanas irreparable, y tras casi 3 meses de confinamiento hemos asistido a un replanteamiento general de nuestras costumbres y de nuestras conductas habituales. Hemos visto en las últimas semanas infinidad de reflexiones sobre cómo será el mundo tras el coronavirus. Estamos en esta nueva normalidad y, al tiempo que debemos mantener al raya al virus, tenemos por delante una ingente tarea para la recuperación económica y para la reconstrucción de nuestro país. Es, por lo tanto, un momento clave, un momento en el que no podemos permitirnos desaprovechar ni un solo ápice del talento y de la productividad que podemos aportar todos y cada uno de nosotros. Hombres y mujeres, personas mayores y jóvenes, quienes viven en las ciudades, quienes lo hacen en el ámbito rural. Y por este motivo, hoy vamos a debatir sobre qué es lo que todos podemos hacer para que esta reconstrucción y recuperación de nuestra economía tenga a la mujer en el lugar que le corresponde. Esta situación debe ser una oportunidad para cambiar y para acelerar este proceso de transformación social que motivó el origen de Closing Gap. Sin más dilación, paso ya a presentarles a las personas que me van a acompañar en este recorrido. Comienzo con Sara Morais. Ella es responsable del Departamento de Investigación de GADE3. Cuenta con una proyección internacional importante. En 2016 fue premiada con el Victory Award a Encuestador Político del Año en Washington, D.C. y en el año 2019 fue nombrada representante nacional de la Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública. Bienvenida, Sara. Lidia Farré es doctora en Economía y profesora e investigadora del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación se enfocan, entre otros, en discriminación de género y raza en el mercado laboral y economía de género. Es, además, una de las autoras del estudio sobre los efectos de la COVID-19 y el confinamiento sobre las familias, que muestra cómo las tareas del hogar han recaído principalmente en las mujeres, y hoy hablaremos de eso. Y finalmente, José Antonio Erce. Él es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Economía por la Universidad de Essex, en Reino Unido. Es socio fundador de Loris, ha sido profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense hasta recientemente. Preside el Consejo de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, es experto en longevidad y pensiones y microinversor, emprendedor y activista en el ámbito rural. Vamos a comenzar con la primera intervención, en donde vamos a hacer un análisis de la situación de la pandemia. Y para ello me gustaría invitar a Sara a que nos responda a la siguiente pregunta. Sara, en GADE3 habéis publicado diversos barómetros en relación con este asunto.
¿Cuál es la principal conclusión que se puede extraer de este análisis desde una perspectiva de género? Muchísimas gracias, Ana, y también te devuelvo el agradecimiento pues, por poner en marcha esta iniciativa para frenar y para cerrar las brechas, todas las brechas que has nombrado, y también por tener la oportunidad de debatir sobre un tema tan interesante y además desde diferentes perspectivas, ¿no? Cada uno tiene su ámbito profesional, cada uno de los que estamos aquí, y bueno, pues, por supuesto habría el debate luego al público. Yo como investigadora, una de las preguntas que me hago, una vez que ya ha pasado este acontecimiento social que para mí no tiene precedentes en mi historia, es un poco cuál es la sociedad que nos vamos a encontrar en la era post-COVID y de dónde venimos, ¿no? Cómo era la sociedad que teníamos antes. Porque claramente los cambios sociales, muchos de ellos han venido para quedarse, y esto va a exigir nuevos retos y, por lo tanto, también nuevas capacidades y también nuevos ámbitos de regulación. Ahora voy a pasar un poco con más detalle a explicar todo esto. Yo que veo, creo que, como digo, muchos de los cambios sociales han venido para quedarse. Creo que va a haber un cambio de paradigma a nivel económico, también a nivel laboral, y que esto va a exigir nuevos liderazgos. Y creo que la mujer va a tener un papel relevante en esta nueva era post-COVID. Algunos economistas dicen que nos enfrentamos a una economía basada, en inglés, low touch economy, por la disminución en el contacto físico que va a tener en la economía. Y esto creo que va a tener consecuencias en el sentido, y la mujer tiene un papel fundamental aquí. Pues vamos a dejar de gastar en cosas superfluas, a dedicar el tiempo a cosas superfluas, y nos vamos a centrar más en lo importante. Creo que la mujer sabe perfectamente gestionar presupuestos y sabe centrarse en lo importante. Creo que su papel va a ser fundamental. También, en ese sentido, bueno, creo que ha habido ya un cambio de prioridades muy grande. Hemos sabido centrarnos en saber identificar qué es lo importante. A través de este confinamiento, pues muchas de las familias a las que hemos entrevistado pues nos dicen que han sabido fortalecer o que se han visto fortalecidas sus relaciones humanas, pues con sus hijos, con su pareja, con sus vecinos, incluso con amigos que hacía tiempo que no hablaban con ellos, con familiares, gracias también a la tecnología, ¿no? Creo que hemos vuelto a recuperar algunos valores tradicionales que quizás hemos vivido con ellos durante nuestra etapa más joven, y que, bueno, al final, por la vorágine del nivel de vida, el nivel de rapidez, pues estaban un poco en desuso. Creo que esa recuperación de los valores tradicionales, también el querer contactar con mayor frecuencia con la naturaleza, creo que todo esto ha venido para quedarse y son cosas positivas de esta tragedia que hemos vivido, ¿no? El volver a recuperar esos valores que de alguna manera estaban perdidos. Dentro del ámbito laboral, creo que los cambios también han venido para quedarse. Creo que veníamos de un mercado laboral más del siglo XX que del siglo XXI. El siglo XX pues, caracterizado también por una mayor rigidez, por una mayor presencialismo, también pues muy asociado, muy propio de la cultura española, y creo que nos enfrentamos a un mercado laboral pues mucho más flexible, con mayores retos, porque creo que la inestabilidad va a ser uno de los componentes claves, y esto va a tener una repercusión grande, pero con esta característica de que el mercado laboral se va a flexibilizar mucho, y esta demanda, este carácter o esta característica era una demanda constante de las mujeres. Llevamos muchísimos años haciendo estudios sobre natalidad, haciendo estudios sobre conciliación, sobre vida familiar, y la flexibilidad, incluso por encima del salario, es la demanda más importante que hacen las mujeres, y especialmente las mujeres con hijos, ¿no? O sea, la flexibilidad, no sé si he dicho otra cosa, pero la flexibilidad laboral. Creo que esto pues, va a ser muy bueno para la mujer. Hay que regular, como digo, esta nueva realidad, pues, para que el teletrabajo no se convierta en un confinamiento.
como el que hemos vivido, en el que la mujer probablemente probablemente en el hogar ha habido reparto de tareas, pero la mayor parte de la responsabilidad ha caído en la mujer al mismo tiempo que cuidan de los hijos, que tienen que teletrabajar, ahora un poco intempestivas a veces. Entonces, bueno, esta nueva realidad que es el teletrabajo, creo que ha venido para quedarse, creo que es un cambio cultural, es un antes y un después, es como antes y después de Cristo, creo que esto ha cambiado totalmente. Y bueno, y que requiere pues, nuevos focos en el que tenemos que prestar atención pues, para que no se pierda en calidad de vida, para que no se pierda, para que la mujer pues no se vea bueno, pues sobreexplotada, ¿no? O que no, claramente una vez que comiencen los colegios pues no va a tener que cuidar de los hijos y teletrabajar. Algunos trabajos claramente no se van a poder realizar de manera presencial. Creo que, por tanto, este cambio en el mercado laboral creo que va a venir acompañado de nuevos liderazgos y creo que el papel de la mujer aquí va a ser fundamental. Vamos a pasar de algunas estructuras un poco paternalistas, muy centradas en el control de los mandos intermedios, la supervisión, pues a una dinámica un poco más digamos, basada en la confianza, en la que los propios mandos intermedios tienen mayor capacidad de decisión, de toma de decisión, por lo tanto, mayor responsabilidad, con lo cual un liderazgo más basado en la confianza. Creo que la inversión tecnológica va a ser el aliado fundamental de esta nueva era. Creo que además se ve por los indicadores económicos que las empresas que más están creciendo son las tecnológicas, ¿no? Y bueno, que hemos visto también en nuestro barómetro, por dar algunos datos y también pasar ya la palabra a José Antonio, pues aproximadamente ha habido un tercio de la población que ha estado teletrabajando estas últimas, creo que han sido, no recuerdo cuántas semanas, aproximadamente un tercio, más o menos similar entre hombres y mujeres. Tenemos un mayor porcentaje de hombres que han perdido el empleo, en torno a un 15%, en el caso de las mujeres un 11%. Hay aproximadamente un tercio también que ha tenido que continuar su labor profesional yendo a trabajar, y en el caso del hombre es un 37% y en el caso de las mujeres asciende a un 40%. O sea, ha habido más trabajos presenciales de la mujer, quizá porque en el ámbito sanitario, como sabéis, pues gran parte de los profesionales sanitarios son mujeres, el 56%, si no recuerdo mal, son en el ámbito, en los médicos, son mujeres, y el 70%, por ejemplo, enfermeros y farmacéuticos, ¿no? Enfermeras y farmacéuticos. Y bueno, y también sabemos que la infección ha discriminado sobre todo, o sea, el virus ha discriminado sobre todo por edades. La mayor parte de las personas que han sufrido el COVID tienen más de 70 años, 75 años, y ha discriminado menos por edad, por sexo, pero aún así los hombres han tenido se ha visto más afectado por el COVID que las mujeres. En nuestro tracking nos sale aproximadamente un 14% de hombres, los que han podido contarlo, claro, ha habido muchos fallecidos, yo no analizo la estadística de fallecidos todavía, pero las personas que hemos entrevistado, hemos hecho alrededor de 6.000 entrevistas desde mediados de marzo hasta la semana pasada, han sido casi 400 entrevistas semanales. Pues entonces, los datos que nos da el tracking que hemos hecho para es un 14% de afectados hombres y en torno a un 9% de mujeres. Pero como digo, la variable fundamental, creo que para entender la pandemia, cómo afecta la pandemia, es la edad. También quiero hacer una última puntualización antes de dar la palabra a José Antonio, y es que para entender muchas brechas y diferencias en el comportamiento de la sociedad, de nuestra sociedad española, es fundamental analizarlas, es fundamental tener en cuenta la edad a la hora de analizar por qué hay tanta heterogeneidad ahora, por qué hay, por ejemplo, a la hora de ver la brecha digital, ¿no? Pues todo eso se entiende desde una perspectiva. La primera variable que hay que analizar es la edad. En el voto también. Vemos que los comportamientos de voto de los mayores no tienen nada que ver con el de los jóvenes, tampoco el de la participación. Hay una brecha generacional muy importante, quizá mayor que la de género, aunque creo que la de género es, bueno, pues hay colectivos que son muy vulnerables, solo que hacen poner el foco de atención desde el ámbito privado y público.
luego continuaré con esta línea, pero vamos, la brecha generacional es de las más importantes a la hora de analizar cualquier brecha de movilidad digital, de voto, etcétera. Y yo creo que ya con esto Muchas me callo y dejo cedo la palabra. Muchas gracias, Sara. Voy a preguntarle a José Antonio si ha influido de forma diferente a las mujeres mayores o las que viven en el medio rural la situación que hemos vivido. Muy buenos días, Ana. Muchas gracias por convocarme, a Closing Gap también, por esta, creo que estupenda iniciativa, ¿no? Y buenos días a todos los y las asistentes, ¿no?, al webinar. Vamos a ver, me pides que ponga el foco en el mundo rural, ¿no? Pero hay dos evidencias, una de ellas relacionada con este ámbito, que quiero dejar sentadas antes de decir nada más y sobre todo en el resto del debate, ¿no? Son en principio evidencias aparentemente inconexas. La primera de ellas es que, habiendo sido, como acaba de decir Sara, las personas mayores las principales víctimas, no tanto por por haber sido el colectivo más afectado por la infección, sino sobre todo por los fallecimientos de la COVID-19, esto ha afectado fundamentalmente a los hombres, no tanto en la probabilidad de verse infectados, que es más o menos pareja por género, por lo que nos dicen los datos epidemiológicos, pero sobre todo por los fallecimientos, ¿no? Y la segunda evidencia es que en el mundo rural viven más hombres mayores que mujeres mayores. Por razones que están perfectamente explicadas en la literatura, la mujer ha podido, ha sabido o ha querido buscarse su vida fuera del ámbito rural con más ahínco, y lo ha logrado, desde luego, que los hombres. Y eso que la diáspora rural ha sido enorme desde hace décadas en ambos géneros. Estos dos hechos hay que tenerlos en cuenta para analizar las consecuencias en ese ámbito rural, justamente, de la pandemia, ¿no? Y en el plano sanitario, desde luego, puede decirse a ciencia cierta que las mujeres no han resultado más afectadas que los hombres. Esto es una diferencia, obviamente. Lo que pasa es que quizá nos contraste porque es del signo contrario al que desgraciadamente estamos obligados a denunciar y analizar en todos estos años hasta que desaparezcan, ¿no? Pero es una diferencia que, hay que decirlo también, no se debe a ninguna maldad intrínseca del sistema ni a una mano negra que haya decidido que las cosas debieran ser así. Se está estudiando, obviamente, porque no deja de ser uno de los rasgos más sobresalientes, por decirlo de manera neutra, de esta pandemia, ¿no? Esto en lo que se refiere a las consecuencias directas, sanitarias directas, pero es obvio que la situación sanitaria general ha exacerbado los roles que veníamos denunciando, esta vez sí, respecto a la división del trabajo en el hogar. Yo no diría que ahora el panorama es peor. Yo lo que diría, y quizá mis compañeras puedan matizarlo mejor que yo, es que el panorama no ha mejorado. No hemos sido conscientes de que era una oportunidad también para reducir esa enorme diferencia de género que había en el desempeño de roles convencionales, y que en el caso de las mujeres pues les afectaba muchísimo más que a los hombres, ¿no? Pero es que en el plano económico, y ya más concretamente en el mundo rural, resulta que esta, en principio, menor presencia femenina en el ámbito rural, sin embargo, ha dado pie a constatar una vez más lo que ya sabíamos, que el emprendimiento de la mujer en el ámbito rural es sobresaliente a pesar de su menor presencia cuantitativa, y que en este caso, también junto a los pequeños comercios y empresas liderados por hombres, pero en este caso
los pequeños comercios del ámbito rural se han desempeñado a las mil maravillas, facilitando la entrega a domicilio, aquí y allá, porque la evidencia está todavía por recogerse de manera sistemática, pero nos consta que aquí y allá los comercios, los pequeños comercios, muchos de ellos liderados por mujeres, se las han ingeniado muy bien para llevar los bienes de primera necesidad a los domicilios, puerta a puerta, en lo más crudo del confinamiento. De manera que sí, tenemos aquí elementos muy interesantes que este gigantesco experimento natural que es esta desgraciada pandemia va a permitir estudiar a fondo y yo creo que debemos de, como pues, muestra muy bien el trabajo de campo que ha comentado Sara, estar haciéndolo ya sin cesar. Muchas gracias, José Antonio. Y en este viaje de análisis de situación quiero invitar ahora a Lidia, que como he comentado al inicio es coautora de uno de los estudios preliminares que se han publicado sobre el impacto de la cuarentena desde la óptica de género. Lidia, ¿cuáles son las principales conclusiones que habéis constatado? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es un placer estar aquí compartiendo estos resultados. Entonces, el objetivo de este estudio que nosotras llevamos a cabo es un estudio conjunto con Yarin Fawad del CENFI, Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra y Jennifer Graves de la Universidad Autónoma de Madrid. Y el objetivo de este estudio era analizar el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral de hombres y mujeres y también sobre la distribución de las tareas domésticas. Entonces, para ello hicimos dos cosas. Primero, llevamos a cabo una encuesta online voluntaria que se distribuyó a través de las redes sociales, donde participaron más de 7.000 individuos. Y luego hicimos otro estudio a partir de una muestra, a partir de una empresa demoscópica, para conseguir una muestra representativa de toda la sociedad española, ¿vale? Entonces, tenemos dos resultados principales, uno en el mercado de trabajo y otro dentro del hogar. En relación a los resultados del mercado de trabajo, el estudio demuestra una importante caída en el nivel de empleo de casi 25 puntos porcentuales y que esta caída en el empleo o que la pérdida de empleo no ha sido homogénea en todos los sectores. Las medidas de confinamiento han afectado en mayor medida al sector de los servicios no esenciales, donde las mujeres están sobrerepresentadas, y también a las ocupaciones que no permiten el teletrabajo y que por lo tanto concentran a una mayor proporción de trabajadores poco cualificados, ¿vale? De esta manera, si comparamos las pérdidas de empleo entre trabajadores con distintas características, observamos, por ejemplo, que la tasa de empleo entre hombres o de los hombres con titulación universitaria cayó en un 18%, pasando del 91% al 75%. En cambio, la caída en el empleo de las mujeres sin cualificación cayó en más del doble, en el 40%. Antes de la pandemia, el 69% de estas mujeres tenían empleo. Y durante la primera quincena de mayo, que es cuando se lleva a cabo esta segunda encuesta representativa, solo el 41% mantiene el empleo. Otro dato interesante que nos revelan nuestros datos es que la mayor parte de estas pérdidas de empleo de momento parecen ser temporales o en forma de ERTE. Y otra simetría interesante a nivel de género es que nuestros datos revelan que una mayor proporción de mujeres que de hombres están teletrabajando. Si nos vamos al plano doméstico, a lo que está pasando dentro del hogar, en primer lugar es importante destacar que antes de la declaración del estado de alarma, en España, como en otros países industrializados, las mujeres eran las principales encargadas de las tareas domésticas y los cuidados a menores. Según los datos de nuestra encuesta, de media, el 61% de las tareas y cuidados recaían sobre las mujeres, mientras que el 39% lo hacía sobre los hombres. Durante el confinamiento, la cosa ha cambiado muy poquito, a pesar de que muchos hombres también han perdido el empleo o han continuado trabajando desde casa. Se observa un pequeño aumento en la participación masculina
en estas tareas. Y por lo tanto han sido las mujeres las que han asumido la mayor parte del drástico incremento en los cuidados y las tareas del hogar. Cabe destacar una excepción: salir a hacer la compra, que durante la declaración del estado de alarma ha pasado a ser una actividad de la que en media se han ocupado más los hombres. Por lo tanto, y para concluir, los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto importantes pérdidas en el nivel de empleo, sobre todo en forma de ERTE, que han sido mayores entre las mujeres y los trabajadores no cualificados. Nuestros datos también revelan que más mujeres que hombres han seguido teletrabajando desde casa durante el confinamiento y que el incremento de las tareas domésticas y los cuidados a menores lo han asumido mayoritariamente ellas. Por lo tanto, ante esta evidencia apunta hacia un mayor deterioro de las oportunidades laborales de las mujeres y, por lo tanto, urgen medidas para la reactivación económica de las mujeres y para atenuar lo que anticipamos va a ser un incremento de la desigualdad de género. Muchas gracias, Lidia. Pues vamos a profundizar precisamente en ello ahora con una perspectiva de futuro. Si empezamos con el empleo, es indiscutible que la principal tarea que tenemos por delante de cara a esta recuperación económica tiene mucho que ver con como digo, la recuperación del empleo. Cuando publicamos el estudio de Closing Gap que lideró Price, fue el último informe que hemos publicado antes de la pandemia, ya vimos que es el campo en el que la mujer tiene un mayor potencial productivo y concluimos que si se cerrasen tanto la brecha en la tasa de empleo como la de la tasa de parcialidad, el PIB español podría incrementarse en nada menos que 17 puntos, que es algo más de 200.000 millones de euros. Por lo tanto, os lanzo esta pregunta, no sé, Lidia, si quieres empezar tú, si no, cualquiera de los tres. ¿Qué medidas creéis que se pueden poner en marcha para poder aprovechar todo el talento femenino en el empleo, en este nuevo contexto en el que, como habéis mencionado, va a haber más teletrabajo y menos presencia física? Bueno, yo puedo empezar señalando una de las medidas que considero imprescindibles, que es apostar por una reforma horaria y por la promoción del teletrabajo y la flexibilidad laboral, ¿no? Pienso que es necesario continuar trabajando en la implementación de la reforma horaria y que esta reforma debería consistir en avanzar el inicio de la jornada laboral y reducir las pausas al mediodía para poder salir antes del trabajo. Y de esta manera el horario en los puestos de trabajo se ajustaría al horario escolar, facilitando la conciliación. En relación al teletrabajo y la flexibilidad horaria, comentar que son medidas que reducen los costes de desplazamiento, tanto en términos monetarios como en términos de tiempo, y que permiten a los trabajadores organizarse la jornada laboral para poder atender sus responsabilidades familiares. De hecho, estudios recientes han puesto de manifiesto que los costes de desplazamiento perjudican más a la oferta de trabajo femenina. Las mujeres, más que los hombres, hay evidencia de que están dispuestas a renunciar a parte de su salario para acceder a puestos de trabajo que están geográficamente más cercanos y así poder compaginar la vida familiar y la vida laboral. Y este comportamiento obviamente acentúa la brecha de género. Por lo tanto, pienso que esta crisis ha puesto de manifiesto que el presencialismo, el hecho de estar físicamente en el puesto de trabajo, no siempre está relacionado con una mayor productividad. De hecho, gracias al teletrabajo y la flexibilidad, muchos trabajadores han podido mantener sus puestos de trabajo. Por tanto, sería muy deseable fomentar esta nueva manera de trabajar, por ejemplo, incentivando la remuneración por objetivos en lugar de basarse en el número de horas que nos pasamos en el puesto de trabajo. Y muy importante es que para preservar la igualdad de género, esta nueva manera de trabajar, más flexible y quizá con una mayor proporción de teletrabajo, debe fomentarse tanto entre hombres como entre mujeres, para evitar que el teletrabajo y la flexibilidad horaria se conviertan en una característica de los puestos de trabajo o de puestos de trabajo ocupados por mujeres que buscan conciliar.
Porque si eso es así, el teletrabajo y la flexibilidad horaria van a ir unidos a un menos salario. Y hasta ahí. José Antonio, ¿tú crees que puede esta situación ser una ventana de oportunidad de cara al medio rural? Vamos a ver, yo creo que Lidia ha descrito muy bien medidas en las que ya no sé si se viene trabajando en el plano político para instrumentarlas, pero habría que intensificar esos esfuerzos, pues son medidas que están dictadas por la razón, pensadas y reflejadas en muchas leyes, y la cuestión es la morosidad con la cual cumplimos aquello que nos proponemos hacer, ¿no? En este y en muchos otros países, ¿no? Me parece que el principio general es que si antes de la COVID sabíamos que la equiparación salarial, cerrar las brechas de género, incluir a todo el mundo en el mercado de trabajo, por ejemplo, avanzar decididamente en la economía verde, eran nichos de empleo y nichos de valor y nichos de crecimiento. Bueno, es que es ahora el momento de llevar eso a cabo, es decir, no ha cambiado nuestra perspectiva, todo lo contrario, se ha apuntalado porque la hemorragia económica de la COVID es y está siendo y va a seguir siendo tan enorme que todo aquello que pensábamos que nos podía ayudar entonces es ahora el momento de instrumentarlo, implementarlo de la forma más rápidamente posible. Es verdad, si resolvemos la brecha de género de un plumazo, digamos, en cuestión de muy pocos años, y a ello nos anima la perspectiva tan caliente que tenemos ahora de que hay que hacer algo, pues habremos añadido muchos puntos de crecimiento al PIB. De manera que esto es lo que tenemos que hacer, más verde nuestra economía, más inclusiva nuestra sociedad y nuestro mercado de trabajo, y que se resuelvan las brechas de género que habéis venido ilustrando en Closing Gap en todos estos informes tan elocuentemente, ¿no? De manera que esto está clarísimamente que tenemos que hacerlo ahora más que nunca. No podemos abordar la recuperación business as usual. Tiene que ser inclusiva de todos estos aspectos, desde luego el de las diferencias de género. El teletrabajo ha sido un bombazo, pero claro, si hubiese, creo que hemos avanzado en 3 meses lo que de otra forma nos hubiera llevado entre 5 y 10 años. Muchos expertos lo dicen y yo estoy convencido de que nuestra morosidad aquí era especialmente. Muchos empleadores se han dado cuenta de lo útil que es el teletrabajo cuando antes lo rechazaban de plano. Y por lo tanto hemos de aprovechar esto. Pero claro, nadie hubiéramos imaginado que el teletrabajo se tenía que hacer en las condiciones de un confinamiento que obligaba a tener que ocuparse cada hora del día de nuestros hijos. Y que ese trabajo lo seguirían haciendo las mujeres. Por lo tanto, así no puede volver a repetirse. Pensad que lo que nos espera en los próximos meses, quién sabe si años, es un confinamiento, y recalco estas dos palabras, relativo y recurrente. Un confinamiento re. Y por lo tanto no puede volver a repetirse lo que ahora vemos claramente que no ha funcionado y que no estábamos preparados para que funcionase a la hora de asumir el teletrabajo. Yo creo que Lidia lo ha dicho también muy elocuentemente. Y en tercer lugar, que luego seguramente redundaremos en ello cuando hablemos del liderazgo, pero es que en este confinamiento las mujeres, incluso viéndose obligadas a cumplir motu propio también ese rol convencional y tradicional, se han revelado como lo que ya sabíamos y no queríamos confesar: excelentes gestores de la logística del confinamiento, incluyendo, por supuesto, todos los aspectos de prevención e higiene contra el contagio. Es decir, muchos hombres no hubiéramos salido ilesos de esto si no hubiésemos seguido estrictamente las instrucciones que nuestras compañeras nos han dado. Estoy convencido de ello, es hora de que lo reconozcamos abiertamente y de que aprovechemos este hecho para que ese liderazgo que tan elocuentemente se ha revelado, porque venía demostrándose desde tiempos inmemoriales, se generalice en otros ámbitos. En el ámbito rural, yo creo que la elocuencia con la cual los microempresarios se han desempeñado en servir a sus clientes
que, ojo, en el ámbito rural el confinamiento es natural. Se venía viviendo obligadamente desde tiempos inmemoriales, porque la población está dispersa, porque las ocasiones de verse son raras y porque no hay muchos lugares tampoco en los que reunirse, no se crean, ¿no? Aparte de las llamaradas, de los fines de semana, aquí o allá, en sitios de moda, digamos, ¿no? Pero es que en el mundo rural las condiciones hoy son espectaculares. Hay una ventana de oportunidad para una repoblación, y lo voy a poner entre comillas, porque puede ser circunstancial o recurrente o no necesariamente estructural, del medio rural por las ventajas que ofrece para un confinamiento mejor sobrellevado. Quizá habría que resolver algunos otros infraestructuras de base, ¿no? Pero lo dejo ahí. Muy bien, me gustaría ahora pasar a un aspecto que habéis puesto ambos sobre la mesa y lanzárselo a Sara. Tiene que ver con la conciliación, que a mí me gusta más llamar corresponsabilidad. Nosotros, cuando presentamos el segundo informe Closing Gap, que lo lideró Repsol, ya pusimos de manifiesto que las mujeres somos las cuidadoras por excelencia de terceros, de hijos, de ancianos, de personas dependientes, y además que empleamos 2 horas más que los hombres en tareas domésticas. De tal modo que este informe fue el segundo que reveló el mayor impacto en la economía si se cerrara dicha brecha. En este caso era de 9 puntos. Lo estamos viendo, lo habéis puesto, como digo, todo sobre la mesa, que nos hemos visto muy afectadas o más afectadas las mujeres en este teletrabajo. Yo lo digo entre comillas porque realmente no ha sido teletrabajo como tal, como bien has apuntado, José Antonio. Pero sí que me gustaría preguntarle a Sara, desde tu punto de vista, ¿qué medidas pueden ayudar a mejorar la conciliación / corresponsabilidad en los hogares en este contexto que tenemos por delante, como ha dicho José Antonio, porque vamos a vivir más periodos seguramente de confinamiento? Bueno, yo creo que como he avanzado al principio, la flexibilidad es la medida que es de conciliación más demandada por la mujer. Creo que el escenario que tenemos por delante es más favorable, pero efectivamente hay que regularlo, hay que establecer normas dentro de la flexibilidad para no caer de nuevo en el confinamiento que ha debido, vamos, para los padres con hijos y especialmente con hijos pequeños, me parece que ha sido para hacerles un monumento en toda regla, ¿no? Todo lo que han tenido que lidiar y también emocionalmente, porque creo que el desgaste ha podido ser físico, de cansancio, de tener que compaginar muchísimas tareas, pero también psicológico, ¿no? El poder ayudar a tus hijos, sobre todo los pequeños, a psicológicamente llevar este confinamiento lo mejor posible. Creo que, por tanto, también hemos tenido una sobreexposición a las pantallas totalmente fuera de lo común. También esto ha ayudado a que los niños pues, estuvieran más tiempo haciendo otras tareas que no fuera jugando, o sea, que permitía a los padres trabajar, ¿no? O sea, a través de las pantallas, pues, el poder formarse. Creo que tenemos que saber diferenciar, quizás más a partir de ahora, lo que es el momento de trabajo de lo que es el momento del ocio, de lo que es el momento de estar atendiendo nuestras responsabilidades laborales, de lo que es el tiempo dedicado a estar con nuestros hijos, a jugar con ellos, a lo que es, bueno, pues el ocio, ¿no? Y que incluso a lo mejor ese ocio tiene que evolucionar a un ocio un poco más alejado de las pantallas, de las redes sociales, un ocio menos digital y más personal, pero saber diferenciar bien, el poner límites, ¿no? a las costumbres, vamos, para que el día no se convierta en una conexión total con el exterior y haya una desconexión total con el interior, que sé que en una época de confinamiento es complicado, pero que tiene que haber esas reglas y por tanto también desconexión digital. Yo dentro del hogar creo que todo tiene que pasar también por una labor, al igual que las empresas, de delegar. O sea, creo que desde muy pequeños los niños tienen que aprender a hacer las cosas de la casa y las madres y padres tienen que aprender a delegar.
Y a veces pues, se produce una sobrecarga de la mujer o del padre de familia, pues porque no hay una cultura de que se delegan las tareas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la solución es en doble dirección. Tiene que haber una cultura de delegar más, de apoyar más y de asunción de mayor responsabilidades. Y dentro del teletrabajo, pues yo creo, pues no, lo que he dicho, el fijarse horarios, creo que a todos nos ha venido bien. Yo creo que fue una de las cosas que decidí nada más confinarnos, que es que tenía que haber horarios, y creo que eso ayuda para organizarte mejor y para, bueno, pues eso, para que no se te caiga la casa encima, digamos, que también es algo. Creo que, bueno, todo lo que es de teletrabajo, efectivamente, todo lo que hemos vivido de teletrabajo no era teletrabajo en realidad, para aquellos que tienen hijos, o sea, ha sido hacer malabares. O sea, ahora pues sí que hay teletrabajo, home office, incluso pues ya no es, creo que hay una palabra en inglés que también dicen los ingleses, que es smart working o algo así, que quiere decir, pues que tú puedes trabajar donde quieras, si es en tu casa, es en la casa de la playa, por poner un ejemplo, la casa de campo, o sea, que puedes trabajar allá donde quieras, en un autobús, en un tren, o sea, no tienes por qué estar conectado en tu casa. Y bueno, creo que eso va a cambiar totalmente nuestra cultura española de presencial, muy masculina, tengo que decir, porque el siglo XX pues, ahora mismo está mucho más feminizado el mercado laboral, pero el siglo XX no está tan feminizado, y muchísimo más flexibles, con estructuras muy ágiles y, como ha dicho Lidia, poniendo más el hincapié en la productividad que las horas de trabajo. ¿Por qué vamos a tener que hacer 2.000 horas al año? Oye, ¿por qué no hacemos 1.600? Y con tal de cumplir objetivos también requiere mayor planificación. Me he ido un poco del tema de la conciliación, pero bueno, es que va todo muy bien. Muy interesante. Vamos a abordar un último bloque antes de dar el turno de palabra a la audiencia, que estoy segura que quieren haceros preguntas. El tercer bloque versa sobre, perdonad, sobre liderazgo, que también lo habéis apuntado, Sara, tú al inicio, José Antonio también en tu intervención. Yo les tengo que decir que mencionaba al inicio que hemos publicado ya 7 informes y nosotros hemos observado 2 grupos de análisis. Por un lado, aquellos informes en los que esa brecha de género se traduce en un impacto en el PIB y en la economía y, por lo tanto, en una disminución de la productividad, como es el caso de algunos que he citado, el de empleo, el de conciliación, pero también el de pensiones, el de salud, el de ocio. Y luego, hasta la fecha, hemos observado 2 informes, que son el de movilidad y turismo, donde hemos visto que la mujer está siendo catalizadora de un cambio cultural y que está asumiendo el liderazgo hacia, por ejemplo, una movilidad más planificada, compartida, digital, sostenible, respetuosa con el medio ambiente, y además es que este comportamiento está siendo emulado por los jóvenes. Durante este confinamiento hemos visto numerosas publicaciones de índole internacional en The Economist, en Forbes, en The New York Times, que hablaban precisamente de la capacidad de liderazgo femenino ante la respuesta a esta pandemia, ¿no? En países, algunos países que mejor han respondido, pues estaban liderados por mujeres, que no son, creo que son un 7% solamente de países del mundo. Bueno, de alguna manera ellos hablaban de una mayor eficiencia en la gestión, en la rapidez de toma de decisiones, transparencia, uso de tecnologías, que era el caso de Finlandia, empatía, etcétera. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Os lanzo la pregunta a las 3. ¿Es esta situación una oportunidad para poner de manifiesto que las mujeres tienen una extraordinaria capacidad de gestión y abordaje de la situación de la crisis? Y si os parece y queréis entrar en este charco, ¿qué medidas se pueden adoptar para reforzar el liderazgo femenino en España? Bueno, yo, si quieres que continúe, Ana, si te parece bien. Yo creo que hay una regla que a mí me gusta recordar de vez en cuando, y hay veces que cuando veo organizaciones que a lo mejor no funcionan bien, digo, algo tiene que ver. Y es que en la toma de decisiones, sobre todo es que hay sectores económicos que están muy masculinizados y otros que están muy feminizados, ¿no? Por ejemplo, pues la educación, la sanidad, quizá tenga una mayor presencia de mujeres, y luego pues hay algunos sectores que tienen mayor presencia de hombres, pues tradicionalmente a lo mejor el mundo de las finanzas, ¿no? Yo creo que en todas las estructuras, organizaciones, toma de decisiones, tiene que haber al menos un hombre
en aquellos que están más feminizados y al menos una mujer en los que aquellos que están más masculinizados, porque si no te dejas de ver la realidad con los ojos de o sea, la mitad de la población es hombre, la mitad de la población es mujer, ¿no? No tiene que haber, yo quizá no estoy alegando a que haya cuotas, ¿no? Pero que sí que tiene que haber una presencia femenina al menos y masculina al menos en aquellos sectores donde está la proporción un poco más desigual. Creo que esto como idea número uno. Como idea número dos, creo que hay países que ya nos están llevando la delantera en este tema, pero yo creo que uno de los objetivos que habría que empezar ya a medir y a mejorar, porque el indicador está definido, es la igualdad salarial. O sea, creo que hay países que nos están llevando la delantera, como por ejemplo es Francia, que tiene una ley de igualdad salarial. En Austria creo que también hay auditorías obligatorias para las empresas. Para que haya, o sea, es un indicador, está definido, se puede medir y por lo tanto se puede mejorar. O sea, todo lo que se puedan definir y medir es mejorable. Yo creo, o sea, son datos. O sea, creo que el indicador de igualdad salarial es uno de los que, por donde además hay que abordar. O sea, el principal, sobre el que yo abordaría, porque es súper medible. En España todavía hay un 22% de desigualdad salarial entre el hombre y la mujer, más en las edades, o sea, en las personas que tienen o sea, en los rangos profesionales más altos, pero también existe como un 14% en los que son en los cargos, digamos, en los puestos de trabajo todavía de los jóvenes. Y bueno, yo creo que esto es una ola o una tendencia que está habiendo ya en otros países en Europa y que creo que se tienen que poner en marcha también en España, no solo desde la autoridad pública, sino desde también de las empresas. Y bueno, ya con esto Lidia, la José palabra. Antonio, seguro que tenéis algo que añadir. Bueno, iba a decir adelante Lidia, Perdona, pero como me... Sí, decía que... ¿Hablo yo? Decía que no he leído en detalle los estudios que correlacionan, porque creo que de momento son correlaciones, el porcentaje de mujeres al mando y la gestión de la crisis, ¿no? O sea, inferir causalidad en este tipo de análisis es complicado, ¿no? Lo que sí que en el caso del Estado español sí que tengo la sospecha que si esta crisis, mi opinión es que esta crisis no ha tenido en cuenta la dimensión de género. Y los resultados de nuestro estudio lo ponen de manifiesto, igual que el hecho de que las escuelas hayan sido los primeros entes en cerrarse y los últimos en abrirse. Entonces pienso que en muchos sentidos no se ha tenido en cuenta la dimensión de género y que en parte esto se debe a la ausencia de mujeres en cargos de liderazgo. Y en este caso, y dada la excepcionalidad de la situación, yo sí que creo que las cuotas son necesarias de manera temporal. Porque, como he puesto de manifiesto en mis estudios, han sido las mujeres las que laboralmente pueden haber sufrido más las consecuencias de la crisis. Por lo tanto, para la reactivación, sí que pienso que la reactivación económica de las mujeres, sí que pienso que sería necesario introducir cuotas temporales para la contratación, pero también para la promoción de mujeres. Porque de hecho, sí, es verdad que ha habido avances importantes en la igualdad de género durante los últimos años, que esperemos, o las últimas décadas, que esperemos que esta crisis no las destruya o no nos haga retroceder. Pero pienso que uno de los problemas que continúan teniendo los países industrializados es el llamado techo de vidrio, el techo de cristal, ¿no? O sea, no hay mujeres at the top, no hay mujeres en los altos cargos. Entonces, las mujeres tienen que llegar allí. Y tienen que llegar allí para poder, como en este caso se ha visto, poner de manifiesto o hacer una gestión que incluya la dimensión de género, que es una de las grandes ausentes en la gestión de esta. Y ya está. Efectivamente, coincido con ambas, Sara y Lidia, en lo que se refiere a la necesidad de algún tipo de discriminación positiva frente a cualquier fenómeno de desigualdad, obviamente, pero hablamos del que hablamos ahora mismo, que es el de género, ¿no?
Los salarios, si la diferencia salarial fuera estrictamente un caso de que se paga de forma distinta trabajos exactamente iguales, eso ya tendría que estar más que corregido. Pero así como en el comercio internacional nos dimos cuenta de que había barreras no arancelarias cuando equiparamos los aranceles, cuando equiparemos los salarios nos daremos cuenta, que ya nos estamos dando cuenta, y lo acaba de mencionar Lidia, que hay barreras no salariales, que son obstáculos dificilísimos de remover porque muchos de ellos son puramente conceptuales y se incorporan en las normas y en el comportamiento cotidiano de esta sociedad, pues barreras no salariales que son dificilísimas de incluso darles la vuelta para las mujeres que de verdad estén dispuestas, incurriendo en costes enormes, a situarse donde les corresponde, ¿no? Y por lo menos a intentar situarse donde desearían. De manera que aquí han pasado dos cosas con esta crisis. Primero, que no teníamos planes de contingencia, porque el ejército de un país que es potencia mundial, pues tiene que tener un plan de contingencia por si ataca Marte. Marte no va a atacar, pero ¿y si ataca? Entonces tienes que tener un plan de contingencia. Aquí nadie tenía un plan de contingencia, nadie había hecho un ejercicio de teletrabajo integral en su empresa durante 3 días, un simulacro. Y estamos haciendo simulacros de incendios constantemente, ¿no? Bueno, entonces se ha improvisado y casi ha sido mejor, porque por lo menos la improvisación espontánea, masiva de la sociedad nos ha revelado cosas interesantísimas también en perspectiva de género. Pero tenemos que tener planes de contingencia que no sean los que hubieran hecho los hombres antes de la COVID, sino que sean planes de contingencia que ahora ya conocemos la lección a aprender, tengan en cuenta esta dimensión de género, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que trabajar, porque como he dicho, el confinamiento se va a reproducir aquí o allá, ahora o más tarde, o sea, relativo y recurrente, de una manera u otra. Y entonces es cuestión de empezar a redactar planes de contingencia con dimensión de género explícita a tenor de las lecciones que estamos atendiendo. Y sí, poner en valor el liderazgo que la mujer está jugando, desempeñando desde tiempos inmemoriales, que lo hemos vuelto a ver en esta ocasión, en las poquísimas ocasiones en las que una mujer ha tenido que estar al frente de una situación tan endiabladamente complicada como una pandemia de estas características, ¿no? Y hacer todo lo posible para que los puestos donde ese liderazgo se debe de ejercer sean ocupados por todas las mujeres que lo deseen, fomentando incluso entre las jóvenes generaciones el deseo de llegar a ser un líder o una líder en el campo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sanitario, lo decíamos antes, la mitad, porque aquí en el conjunto de las profesiones relacionadas con la salud es 50-50, pero sin embargo ellas son un 70% de la enfermería, empiezan a ser el 60 o más por ciento de los médicos jóvenes, de los entrantes a los MIR, ya debería decir las entrantes a los MIR y las médicos jóvenes, ¿no? Y esto es así, y va a más. Pues bien, alguien con capacidad de mando en plaza ha sugerido que se acabe con la precariedad de los médicos y los médicos que han dejado su servicio porque ya ha pasado lo peor de la crisis y se les remunere debidamente, incluso reconociéndoles una paga extra y unos días extra para que se relajen, para que descansen, porque no sabemos todavía lo que viene. En fin, tenemos que hacer planes de contingencia con esa perspectiva. Muy buenas reflexiones a los tres. Vamos un poquito justos de tiempo, pero no quiero dejar de abrir la oportunidad al público asistente para que haga alguna pregunta a cualquiera de los tres. Para ello, os voy a pedir que levantéis la mano y se os va a activar el micrófono, lo podéis activar vosotros y luego si deseáis la cámara también.
No sé si veo... No sé, no sé si veo, si me podéis ayudar, si alguien está levantando la mano. Aquí. Tenemos ahora a Marga Proens, que tiene Marga, una exactamente, perdona, la estoy viendo ahora. Marga Proens, cuando quieras. Hola, buenos días a todas. En primer lugar, daros las gracias, como siempre, a Closing Up por estos encuentros. Soy Marga Proens, la portavoz de Igualdad del Partido Popular en el Congreso, y quería deciros pues, que comparto totalmente vuestras reflexiones y que siempre nos ayudáis, ¿no?, en el ámbito político a poner cifras y a poner datos objetivos a lo que es una realidad, ¿no? Yo quería hacer dos reflexiones. Una, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho pues, José Antonio, en que vamos a iniciar, ojalá no fuera así, ¿no?, pero un periodo de confinamiento recurrente. Entonces, que yo creo que este plan de contingencia del que hablabais también sería muy importante que lo hiciéramos, y también lo habéis apuntado, en el ámbito educativo y en el ámbito de los colegios, ¿no? Y a ver cómo veis este tema, porque evidentemente si nos volvemos a confinar, que como digo, ojalá no fuera así, pues también muchas de las cosas que han ocurrido en este ámbito y que comparto con Lidia, que creo que los grandes olvidados han sido los niños y los adolescentes, y esto ha recaído sobre las mujeres principalmente, ¿no? Y después en el tema del teletrabajo, que comparto que no ha sido teletrabajo, que ha sido trabajo a distancia y que ha agravado pues, mucho más estas diferencias, pues también, aparte de los horarios, de la regularización imprescindible para hombres y mujeres, para que no recaiga también sobre las mujeres, porque lo que nos tememos es que una vez más veremos cómo las mujeres son las que más piden reducción de jornada, las que más piden teletrabajo y las que más pues pueden renunciar, ¿no?, a su sueldo, agravando esta brecha, ¿no? Pues cómo también el teletrabajo, según vosotros, debería pues regularse de manera más profesional, si se me permite la expresión, porque fuera realmente un teletrabajo y no, como digo, un trabajo a distancia. Muchísimas gracias a todas. ¿Contesto yo, por ejemplo, o recogemos las palabras? Cualquiera de los tres, si queréis responder a Marga. Bueno, yo creo que de cara a los futuros planes de contingencia o a los futuros rebrotes y los nuevos confinamientos, hay dos cosas importantes a tener en cuenta para preservar la igualdad de género y para evitar encontrarnos en las situaciones con la que nos hemos encontrado. La primera es reconsiderar los costes y los beneficios del cierre de los centros educativos, ¿no? Como ya he dicho antes, los centros educativos fueron los primeros en cerrarse y van a ser los últimos en abrirse, ¿no? Entonces, si la educación es un servicio esencial, el sistema educativo debe garantizar el derecho al aprendizaje de todos los alumnos, ¿vale? Por lo tanto, este es el gran beneficio, el no desaprender de tener los centros educativos abiertos, ¿vale? Pero además, la reapertura o el no cierre de las escuelas y los jardines de infancia evitaría que muchos trabajadores tuvieran que dejar sus puestos de trabajo o tomar excedencias para estar a cargo de menores, ¿no? Entonces, mantener los centros abiertos en la medida de lo posible facilitaría la reactivación económica y sobre todo la conciliación de la vida familiar y laboral. Y en segundo lugar, si no fuera posible, porque los costes de tener las escuelas abiertas son mucho mayores que los beneficios, sería necesario el diseño de permisos remunerados para cuidar de menores, ¿vale? Y atención con el diseño de estos permisos. Estos permisos no se deben otorgar a las familias, ¿vale?, sino que se deben otorgar a los padres y a las madres. Deben de ser permisos de igual durada, tanto para los padres como para las madres, y no pueden ser transferibles entre ellos, ¿vale? Si simplemente otorgamos permisos a las familias para cuidar de menores, estos van a continuar siendo las mujeres las que van a
tomar estos permisos, las que van a solicitar estos permisos, igual que pasaba cuando la baja de maternidad podía compartirse, que no se compartía. Por lo tanto, permisos no transferibles y de igual durada entre progenitores para hacerse cargo de menores mientras los centros educativos continúen cerrados. Y paso la palabra. Yo creo que como vamos un poquito ya justos de tiempo, una última pregunta o para José Antonio o Sara, que me habéis respondido. ¿Cómo valoráis que desde el ámbito empresarial, empresas como las que formamos Closing Gap, hagamos iniciativas de este tipo, unamos esfuerzos para lanzar a la sociedad este mensaje de que hay que aprovechar todo el talento femenino? Bueno, intervengo yo, si os parece. Tengo que decir que lo que ha dicho Lidia me parece extremadamente importante, ¿no? Quiero suscribir esto en primer lugar. Vamos a ver, iniciativas como Closing Gap. Podemos googlear, yo no soy experto en seguir el panorama de la RSC en el mundo, pero si uno googlea con cuidado, buscando iniciativas similares a la de Closing Gap, no las encuentra. Encuentra los top 10 o los top 50 de las mejores iniciativas de responsabilidad social corporativa de grandes empresas, de empresas singulares. Pero una agrupación de responsabilidad social corporativa compartida, de conocimiento y de divulgación de nivel, como Closing Gap, no lo he encontrado, y por lo tanto creo que estamos ante algo singular y que debe de ser, en fin, valorado en muy alta medida. Dicho esto, a lo mejor está bien que de esa generación y divulgación del conocimiento tan extraordinaria que está haciendo Closing Gap, en una siguiente oleada, las empresas, las grandes empresas que lo componen, que componen esta agrupación, pues pasen a la acción y combinen partes de sus propios programas de responsabilidad social corporativa en programas concretos que instrumenten todo aquello que el conocimiento que han generado en su ámbito está indicando, ¿no? de posibles acciones, ¿no? Es una idea que lanzo, ¿no? Porque si las empresas cumplen con su misión social de mercado, que es proporcionar bienes y servicios a bajo coste, satisfaciendo a sus proveedores, a sus clientes, a sus accionistas y a sus y a los propios stakeholders de las compañías, ya serán grandes, pero si pasan a la acción decidida en la responsabilidad social corporativa, y esta agrupación es una buena vía para ello, hasta las pymes que participen también serán grandes empresas, ¿no? Eso es lo que pienso. Pues muchas gracias, José Antonio, porque me das la oportunidad de decir, como hice en la introducción, que desde Closing Gap nacimos, por un lado, para poner de manifiesto el peso que tiene en la economía, aprovechar el talento femenino, pero también pasar a la acción, como bien dices. Y bueno, no hace mucho tiempo presentamos los acuerdos voluntarios de las 12 empresas, que se traducen en acuerdos internos que estamos poniendo ya en marcha dentro de nuestras propias compañías, en acuerdos Closing Gap que hemos consensuado entre todas, y en acuerdos sociales en los que invitamos a otras empresas y también al ámbito público a que se unan también con diferentes iniciativas. Y dentro de poco va a ver la luz un toolkit de buenas prácticas que, bueno, es un ejemplo de lo que estamos haciendo, así como recomendaciones públicas derivadas precisamente de las conclusiones de los informes que hemos publicado y de los que vendrán. Yo creo que estamos un poquito ya fuera de tiempo, por lo tanto ha sido sumamente interesante, quizá da para otro webinar. Me gustaría agradeceros a los tres el que hayáis participado hoy aquí con nosotros. Yo creo que ha quedado muy de manifiesto que, aunque España se encuentra entre los 10 países del mundo con más avanzados en términos de igualdad, según el Foro Económico Mundial,
aún nos queda camino por recorrer. Y una situación como la actual pandemia que hemos vivido y el confinamiento que ha supuesto, unido a este teletrabajo, entrecomillado de nuevo, no puede justificar ningún tipo de retroceso como los que hemos comentado hoy en el ámbito de la corresponsabilidad y el empleo. Yo creo que deberíamos conseguir entre todos que no se acentúen las brechas que ya existían antes de la pandemia y que las prioridades y las urgencias que la crisis nos ha puesto por delante no releguen la necesidad de seguir impulsando medidas para aprovechar todo el talento femenino. Yo en estos días, y ya finalizo, estoy leyendo un libro de Augusto López Claros, que es el director de indicadores globales y del Banco Mundial, es Equality for Women, Prosperity for All, que dice que la igualdad de género no es un juego de suma cero, que no implica ninguna pérdida ni para mujeres ni para hombres. Y por ello, a mí me gustaría terminar como empecé, que estamos en un momento en el que no podemos permitirnos desaprovechar ni un solo ápice del talento y productividad que tenemos que aportar entre todos, hombres y mujeres, que no sobramos nadie y que hacemos falta a todos. Así que, sin más, me encantaría que todos los aquí presentes nos volvamos a ver el próximo 7 de julio, donde vamos a presentar el 8º informe Closing Gap, que es el de la brecha digital de género, liderado por Vodafone, que casualmente, fíjate, va a ser también virtual. Por lo tanto, les invito a todos los asistentes, por supuesto a Lidia, Sara, José Antonio, a que os unáis también ese día. Y de más, gracias a todos por habernos acompañado hoy.